51 dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Puede tomar asiento. El que guarda mi palabra, dice Jesucristo, nunca verá muerte. Ciertamente, hermano, nuestro cuerpo va a morir, vamos a morir, ¿sí? Pero no vamos a heredar la muerte que hereda el mundo. Nosotros, si morimos, haz de cuenta que no hemos muerto, porque nosotros nos iremos de vida a muerte. Porque solamente el que guarda su palabra. Si nosotros oímos la palabra de Dios, pero nosotros no guardamos su palabra en nuestros corazones, así no podemos pasar mucho tiempo oyendo la palabra de Dios, muchos años oyendo la palabra de Dios. Hay muchas iglesias hermandad que oyen la palabra de Dios, pero la oyen, después van a su casa y su vida es continua como siempre la han llevado, viendo televisión y las palabras que no deben de hablar, es una vida insípida. Pero nosotros tenemos que guardar, el que guarda su palabra. Cuando nosotros le decimos a Dios que lo amamos, ¿qué tenemos que hacer? Aquel que le diga a Dios que lo ama, debe de guardar su palabra. Y si nosotros le decimos a Dios que lo amamos y no guardamos su palabra, entonces estamos mintiendo, porque no guardamos su palabra para hacerla. Nosotros guardamos la palabra en nuestros corazones, por eso es que la guardamos, porque es un buen depósito la palabra que nosotros guardamos en nuestros corazones, porque si la guardamos en nuestros corazones, vamos y la hacemos. Cuando la persona verdaderamente ha oído la palabra de Dios y la ha guardado en su corazón, entonces va y la hace. Entonces este es bienaventurado aquel que guarda la palabra de Dios en su corazón, porque este no verá muerte. No verá muerte. Todos buscamos esto, no ver muerte. No ver muerte. Hermano, quiero aclararle algo muy especial. A mí me tocó una vez estar con una persona que estaba ya muy agónico, que ya se estaba yendo. ¿Saben ustedes qué me decía? Aparentemente practicó la palabra de Dios mucho tiempo, pero cuando estaba agónico, que ya se estaba yendo, me decía, ahí viene un viejo, ahí viene un viejo. ¿Quién crees que era ese viejo? ¿Quién crees que era? Era la muerte. Estaba viendo muerte antes de irse, ¿sí? No lo estaba esperando Cristo, lo estaba esperando la muerte. Por eso es que nosotros no debemos de engañarle. Usted no se engañe a sí mismo, porque su pastor no le dice la mentira. Y usted debe de ver bien cómo anda en esta vida. Si usted oye la palabra de Dios, es ciertamente la ha oído, pero la debe de guardar en su corazón y ponerla por obra, porque si usted hace esto, no verá muerte. Siempre vamos a estar en un momento crítico cuando nos estamos viendo. Ya nos estamos viendo. Ahí es donde ciertamente queremos irnos con Dios. Pero ahora, si nosotros no queremos ser sinceros con Dios, no queremos guardar su palabra en nuestro corazón para hacerla, entonces deseamos no perdernos, pero sí estamos deseando perdernos. ¿Por qué? Porque no queremos guardar su palabra. Para aquel que no la guarda, claro, el que no la guarda. Así entre nosotros y cualquiera que no guarde su palabra, dice, el que no guarde su palabra verá muerte, pero el que guarde su palabra, este no verá muerte. Amén, gloria a Dios. Así es. Vamos pues, guarden su palabra. Cuando ustedes oigan la palabra de Dios, guárdenla. ¿En dónde la van a guardar, hermano? En el corazón. En sus corazones, ¿verdad? No la van a meter en una mochila, porque así no es. La vamos a guardar en nuestros corazones, porque que no queremos ver muerte. Quiere decir, no diga usted, este camino que llevo, así como voy, así estoy bien, ¿sí? Porque su corazón le está engañando. Entonces diga usted, voy a guardar la palabra de Dios. Lo que he oído lo voy a guardar, porque si no lo guardo, entonces, ¿qué va a suceder el día que usted tiene que partir? Veremos ¿Qué va a la suceder? muerte. Va a haber muerte, porque usted no quiso guardar la palabra en su corazón para hacerla. San Juan, 14:23. otra vez, abran su Biblia en San Juan 14:23. 14, 23 y 24. San Juan 14, 23 y 24 dice así: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Si nosotros decimos,
que amamos a Dios, que amamos a Cristo Jesús, ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer si nosotros decimos que amamos a Cristo Jesús? Guardar su palabra. Guardar su palabra. Dice, Corazón. respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guarda. El que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces nos amará Cristo porque nosotros le amamos a él. Y este es el que guarda su palabra. Aquel que diga que ama a Cristo, que ama a Dios, también este debe de guardar su palabra. Debe de guardar su palabra y también debemos de guardar nuestras palabras. Amén. Nuestras palabras. Porque si nosotros amamos a Dios, también debemos que guardar nuestras palabras. ¿Cuáles son nuestras palabras? Antes, cuando no conocíamos a Dios, hablábamos de una manera desagradable. Pero ahora, porque conocemos a Dios, desecharemos nuestras palabras. Nuestra forma de vivir como vivíamos antes cuando no conocíamos a Dios, tenemos que desechar nuestras palabras y guardar que la palabra de Cristo en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros la guardamos, una persona que guarda su palabra, le está diciendo con hecho que ama a Cristo. Porque él dice, el que guarda mi palabra, este es el que me ama. Y entonces, entre Cristo y el Padre viene a nosotros y harán morada con nosotros, vivirán con nosotros cuando nosotros verdaderamente amamos su palabra, guardamos su palabra. Pero si nosotros no guardamos su palabra, hay veces, por eso hay mucha gente que vive solo sin Dios, abandonado, triste, sin Dios. ¿Por qué? Porque tiene aflicción, tiene problemas y no tiene consolador. No tiene quien lo consuele porque no ha aceptado, no ha guardado su palabra en su corazón. Pero cuando nosotros guardamos su palabra en nuestros corazones, entonces también tenemos quien está con nosotros. Alguien ha venido con nosotros a hacer morada. ¿Quién es? El Padre y el Hijo están con nosotros. Porque nosotros hemos guardado. Este es el premio que nosotros tenemos. Si nosotros guardamos su palabra, lo amamos. Si nosotros no guardamos su palabra, no lo amamos y no debemos de ser mentirosos si no guardamos su palabra. Y si no guardamos también la nuestra. El que me ama, el que no me ama, no guarda mi palabra. ¿Cómo lo sabe él? Aquel que no lo ama, el que no lo ama, no guarda su palabra. Podrá decir que amamos. Cualquiera puede decir yo amo a Dios, ¿sí? Pero si ama a Dios, tiene que guardar su palabra. Y si no guarda su palabra, no lo ama, porque no guarda su palabra. Podrá declararlo con su boca, pero con su hecho lo está reprobando. No ama a Dios porque no guarda su palabra. ¿Quién es aquel que guarda su palabra? No es que vamos a decir yo guardo su palabra. No, si yo guardo su palabra, miren mi vida, miren mis caminos, porque donde quiera que voy, temo a Dios, donde quiera que ando, temo a Dios. ¿Por qué? Porque he guardado su palabra. Pero si yo no amo a Dios, tampoco guardo la mía, no guardo mi palabra mía. Estoy acostumbrado a hablar como antes yo hablaba y mi palabra no la guardo. Seguimos hablando igual como antes hablábamos cuando no habíamos conocido a Dios. Ahora decimos que hemos conocido a Dios, pero si no guardamos su palabra de Dios, si no guardamos su palabra, entonces le estamos diciendo, Señor, no te amo. Aunque le dijéramos con nuestra boca, sí te amo, pero con nuestros hechos estamos reprobados si no guardamos su palabra. Si aquella persona no guarda su palabra, no ama a Dios. No lo ama. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió.
todas estas palabras que nuestro Señor hablaba, todo lo que Él enseñaba, estas palabras no eran de quién, no eran de Él, sino que el Padre lo hacía hablar. Así también nosotros cuando predicamos por el Espíritu, no estamos hablando nosotros mismos, no como mucha gente, muchos ministros de la palabra de Dios que se preparan, estudian y estudian y estudian para prepararse para ser un pastor. Estudian y estudian para prepararse para ser un evangelista. ¿Sí? Esto no se estudia, sino que todo viene de Dios. Nosotros tenemos que tener algo, ¿sí? Tener verdaderamente temor a Dios. Si nosotros tenemos temor a Dios, todas las cosas Él hará a aquella persona que lo ama, aquella persona que le teme. Pero la persona que no teme y no ama a Dios, no le viene nada, aunque se pase 15 y 20 años llegando a la iglesia. Pero si no ha aprendido a amar a Dios, si no ha aprendido a tener temor a Dios, podrá demorar toda su vida oyendo la palabra de Dios, pero no le viene nada. Job 28 dice que la persona para que le venga sabiduría, para que le venga entendimiento, debe de tener temor a Dios. Y aquel que ame a Dios, le vendrá sabiduría. Y aquel que se aparta de lo malo, le vendrá inteligencia. De tal manera que nosotros tenemos que tener ese cuidado para que nosotros digamos, amamos a Dios. Vamos a ver si de verdad lo amamos. Mire, si de verdad lo amamos, vamos a ver nuestro camino. Me voy a mi trabajo, me encuentro algo que Dios lo reprueba. Allá en mi camino me encuentro una muchachilla y le empiezo a hablar o me empiezo a relacionar con ella a ver qué mal provecho puedo sacar de ella. Y entonces, hermano, y el amor a Dios y su palabra y lo que guardamos, entonces se fue a parar en un saco roto, como dice la palabra de Dios, saco roto. Entró y se salió. Así que si nosotros amamos a Dios, guardemos su palabra. Y cuando nosotros guardamos su palabra, Dios no es egoísta. Como muchos piensan que Dios es egoísta. Vengo mucho tiempo escuchando la palabra de Dios y Dios no me ha despertado. Yo todavía sigo durmiendo. ¿Por qué sigue durmiendo? Porque no tiene temor a Dios, porque no ama a Dios. Podrá decirlo, pero no lo ama. ¿Ya? Aquel que ama a Dios, Dios no lo deja pobre. A Dios le da muchas cosas de las que él tiene, su sabiduría, su entendimiento, discernimiento por medio de su espíritu. Pero el que no, siempre está escuchando la palabra de Dios y siempre está vacío, como un tambo de agua que se llena y por abajo le está saliendo porque tiene un hoyo. ¿Ya? Entonces nosotros no debemos de permitir que la palabra de Dios se nos fugue. Nosotros debemos de ser cuidadosos para que la palabra de Dios entre en nosotros y la vamos a guardar, la vamos a sostener bien en nuestros corazones para que no se nos escape. Porque si dejamos que se nos escapa, siempre seremos como un tambo de agua vacío que por la noche le echan y por la mañana no tiene nada. Pero ya fui a la iglesia, pero ya llené el tanque de agua, ya llené el tambo de agua. Pero ¿qué pasa? Si no se queda, si no guardamos su palabra, ese tambo de agua al otro día está vacío por el hueco que tiene, se le salió. No dejemos que la palabra de Dios se nos fugue. Guardémonos la de verdad, seamos cuidadosos porque si nosotros guardamos su palabra, verdaderamente lo amamos. Pero si no guardamos su palabra, entonces no lo amamos. Así dice él, así nos identifica. El que guarda mi palabra, este es el que me ama. Y el que no guarda mi palabra, este no me ama. ¿Cuánto amamos a Dios? Amén. Si amamos a Dios, guardemos su palabra. Hasta ahí, hermano, nuestro mensaje. Demos gracias a Dios. Bueno.